mostraba interés en B3. Bueno, entonces, hoy análisis profundo, lectura profunda, mercado C3. Entonces, bienvenidos. Vamos a hacer la respectiva lectura. Sin embargo, pues antes de iniciar, vamos a tomar, digamos, la retrospectiva de cómo nos fue hoy, ¿no? Y hoy tuvimos buenos profits en B1000 y C1000. Hoy nos fue muy bien. Sí, hoy se trabajó toda esta zona que ustedes están viendo en pantalla. Se cumplió el pronóstico que habíamos dicho exactamente hace 24 horas. La negociación de la zona de los 7.750. Nótense ustedes que aquí donde ven esta línea intermedia, ¿sí? Dio varias entradas para distintos plan de trader que ustedes manejen y nos fue muy bien, ¿sí? Entonces, fue la zona del día, fue la zona en donde el mercado concentró los vendedores, le adivinamos, la apuntamos ahí, supimos cuál era. Y por otra parte también nos fue bien en B1000, bien temprano en la mañana, se pudo hacer un muy buen trabajo, afortunadamente salimos en profit. El mercado muestra una tendencia ahorita hacia la alza, entonces podríamos decir que sigue discutiendo el precio de los 7.750, pero en general tuvimos muy buen balance. Entonces, felicidades a todos los que salieron profits en los mercados B1 y C1. Ahora sí, regresando a C3, ¿sí? Entonces yo les digo a ustedes siempre miren dónde van a poner su dinero, conozcan los detalles del activo, sean curiosos, ¿sí? Entonces aquí si si ponemos la temporalidad máxima, una de las máximas, digamos la semanal, ¿sí? Vamos a encontrar este recorrido que ustedes lo que están viendo ahí es todo el gráfico, de C3, ¿sí? Desde cuando salió a correr aquí al MetaTrader, ¿sí? Por ahí en agosto del 2021, apenas el año pasado. Entonces, entró primero a adherir como tal el servidor y más tardecito ya empezó a correr en la plataforma MetaTrader. Entonces, ustedes deben primero saber cuáles son las características más llamativas de este activo, ¿sí? Entonces, una de esas es que ustedes se lo memoricen, lo aprendan de memoria, ¿sí? Aquí cada vela, ¿sí? Tiene una temporalidad de una semana, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden saber qué liquidez maneja el mercado, cómo está el mercado en ese momento, desde que salió, si ha tenido mayor tendencia hacia la baja, buenas descargas, buen posicionamiento de zonas y demás. Entonces fue un mercado que nació en esta zona, por eso yo la tracé, ¿sí? Más o menos aquí comenzó a cotizar este mercado, ¿sí? Comenzó a cotizar en los 11.900, vamos a aproximarlo hacia los 12.000. Entonces un mercado que cotizó hacia los 12.000, tuvo un pico muy alto, un alto histórico, es decir, es un mercado que viene desde arriba, ¿sí? Alcanzó un volumen máximo de 15.000, o sea, 5.000 pips desde que nació y hasta ahora, en este momento, pues tenemos un mercado que prácticamente se está recuperando de una muy fuerte bajada, que es esta tendencia que ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces, estas son las características que yo los invito a que ustedes lean la gráfica y consuman gráfica. Entonces, ustedes pueden decir, ok, aquí están viendo toda la historia del activo, todo el registro, desde que nació, desde que era un bebé, aquí va. Y esto han sido todas las semanas, todo esto en total suma aproximadamente un año. Ya vamos para un año de C3, ¿sí? Entonces aquí están todas las semanas que ha acumulado C3 en el movimiento, ¿sí? Identificar las zonas donde hubo más indecisión, ¿sí? Estas zonas que fueron muy peleadas, esas zonas son muy atractivas, ¿sí? Y en esas zonas siempre vamos a tener cosas muy llamativas como lo son, digamos, el precio que se discutió ahí.
Entonces, identifíquenlas, márquenlas, marquen este tipo de zonas, ¿sí? Para que cuando el precio llegue a cotizar nuevamente sobre esos puntos, esos pips, ustedes tengan una idea de qué es lo que van a hacer, ¿no? El mercado cuando está así, cuando tiene indecisión, es un mercado que permite, es un mercado que se mueve, es un mercado muy activo, ¿sí? Cuando vemos velas muy grandes, ¿sí? Tanto verdes como rojas, pues podemos apreciar que es un mercado que se lo llevó una sola fuerza. Entonces es muy, muy peligroso porque no sabemos hasta cuándo va a llegar finalmente o hasta cuándo va a subir. Cuando tenemos estas indecisiones, pues es donde el precio se está jugando prácticamente una zona de disputa, una zona de, de alta demanda, de alto interés para ambas fuerzas. Y cuando ambas fuerzas están interesadas, pues a mí me va a llamar la atención porque es donde el mercado, entre comillas, está bonito, ¿sí? Entonces, atención con estas zonas que aparecen, ¿sí? Estos registros, estas indecisiones, atención con los 9100, los 9200, perdón, para que ustedes vayan tomando nota qué pasó en los 9200 hasta los 7879. Recuerden que este mercado, pues a simple vista, ustedes deben presumir o advertir que es un mercado en donde los bajos son muy importantes, ¿sí? Si ustedes ven la gráfica tiene una lateralización, ¿cierto? Pero los drops son muy generosos, ¿sí? Entonces es un mercado en donde uno debería buscar más la venta que la compra, ¿sí? Uno debería, aquí a todas luces se da cuenta que es un mercado que se vende bien, ¿sí? Es un mercado que se vende bastante bien, que arrancó a cotizar en los 12.000 prácticamente, tuvo un bajo histórico allá por debajo de los 5.000, casi los 4.000, rozando los 4.000. Entonces es un mercado que tiene descargas muy, muy, muy fuertes, ¿sí? Aquí ya esto nos va indicando que tenemos una zona de alta disputa esta zona, entonces es un mercado que se la va a pasar o se la va a jugar por estas zonas, ¿sí? Esto es una super macro tendencia, ¿sí? Esto es como para ver cómo se va a comportar el resto del año, ¿sí? Y desde ahí ustedes tienen que empezar a leer el mercado a profundidad, ¿sí? Listo, esto era como para mostrarles desde dónde viene el mercado. Viene desde agosto del 2021, moviendo, corriendo sus velas. Entonces ahora nos ponemos a la temporada del día. ¿Por qué siempre nos ponemos al día? Porque nos interesa saber eso es como el pronóstico, qué clima me va a pintar mañana el día o qué pronósticos hay para mañana el día. Porque generalmente las lecturas y las operaciones ustedes las están haciendo en un día. Entonces es importante saber en dónde estoy y qué quiere hacer el mercado, ¿sí? Entonces, yo les he comentado que el mercado viene de un reciente alto histórico, ¿sí? Sin embargo, esta vela se impuso y es una vela de venta fuerte, son difíciles de superar, ustedes se están dando cuenta, el mercado, esto lo bajó en solo 2 días, ¿sí? Entonces el mercado en 2 días intenta llegar, pero no puede y nuevamente cae. Entonces, significa que en esta zona hay presencia de vendedores, ¿sí? Pero ¿qué están buscando estos vendedores y esos compradores también? Recuerden que las zonas que ustedes marcan como interés de venta también son zonas interesantes para la compra. Entonces aquí ustedes miran aquí ustedes se están dando cuenta que se está formando una fuerza inicial compradora verde. Si recuerdan el análisis anterior que hicimos ayer de C1, nos encontramos con que también nos indicaba ya a las 7 de la noche del día de ayer que la fuerza iba a ser vendedora, ¿sí? Y todo el día Crash Mill, compradora, y todo el día Crash Mill estuvo compra, compra, compra. Entonces hay que prestarle atención a esto, ¿sí? Entonces tenemos una vela que se puede convertir en roja y puede irse hacia abajo, sí, sí, o sea, aquí lo que estamos haciendo es especular, no tenemos la verdad ni la certeza de absolutamente nada.
Entonces tenemos que, recuerden que las velas cuando tienen mechas nos hablan de los cierres y de las aperturas del precio. Eso es muy interesante. Entonces queremos saber cómo le fue a C3 ayer, ¿sí? Ayer, o sea, a partir de hoy antes de las 7 de la noche. Recuerden que el mercado corre. Es un nuevo día a partir de las 7 de la noche hora local en donde ustedes están, ¿sí? Entonces, marcar esta zona que fue donde hubo el cierre y donde hubo la apertura, ¿no? Donde entró la compra. Entonces, ahí ya se están marcando zonas interesantes, zonas donde el precio no pudo superar, o sea, la compra no rebasó, entonces es una zona interesante y nos está hablando sobre los 10.500. Acostúmbrense siempre a redondear un poco el precio. Aquí nos dicen 10.439, bueno, ustedes lo suben hasta los 10.500. Trabajemos sobre números redondos. Y aquí nos está hablando de los 9.756, o sea, los 9.700. Entonces, hay una disputa que va entre los 10.500 y los 9.700, es decir, aproximadamente 800 pips que se juegan. El mercado C3, ¿sí? Es un mercado muy volátil, es un mercado que corre 6 veces más rápido que estos señores 1000, ¿sí? Es un mercado muy rápido, es un mercado que mueve mucho PIB, es muy volátil, aproximadamente por cada velita tren que tengamos en este activo, estamos recorriendo aproximadamente 6 pips. Sí, por eso es que ustedes meten una de 0,05, que es el mínimo lotaje permitido en este activo, y eso es como si consumieran una de 0,4 en Boom 1000 o una de 0,5 en C1000. Tienen un desgaste mayor, por eso es que este mercado hay que revisarlo con calma y yo lo recomiendo a cuentas que tengan buen amortiguamiento, o sea, que tengan bastante resistencia, que sean cuentas que soporten retrocesos interesantes. Aún así, pues es generoso porque nos promete 300 por cada 300 iteraciones, 300 ticks, o sea, después del puntico ustedes se van y leen acá, lo que está después del punto son las iteraciones. Entonces, por cada 300 ticks, es decir, impulsos, ¿sí? El mercado nos puede estar dando un spike, un drop, perdón. Entonces es entre el B3 y el C3 son los que tienen mayor probabilidad de drop. Pero como todo es un pro y un contra, sí, aquí me van a dar más drop, pero me van a quitar más, o sea, voy a consumir más, me voy a cansar más, ¿sí? Entonces aquí tengo condiciones de juego, de entrada bastante demandantes, bastante más desgastantes que en los otros activos. Tengo un drop más cercano, sí, pero me cuesta más llegar, porque no es que los drops sean pequeñitos aquí, un drop chiquitico aquí, si ustedes los transponen o lo miran, es un drop gigantesco aquí en C1000 o en C500, ¿sí? Entonces no quiere decir que sean pequeños, son demasiado grandes, pero la gráfica lo registra así porque el movimiento, el desplazamiento son 6 pips. O sea, este mercado perfectamente puede mover 1.200 pips en un día, que es una barbaridad. 1.200 pips es una barbaridad en un solo día, para que ustedes se hagan una idea. C300 puede hacer en un día, ¿sí? Lo que a Crash 1000 le tocó hacer, para que les quede ilustrativo. Lo que a Crash 1000 le tomó un mes y medio hacer, ¿qué es esto? ¿Sí? C3 lo puede hacer en un solo día. Una barbaridad. ¿Sí? Es una cosa impresionante. Por ejemplo, mire, estos retrocesos en verdes que ustedes ven, impresionante. Esto aquí es gigantesco. Son volúmenes de tamaño monumental. Si ustedes ven, aquí están en los 7.000 y de los 7.000 aquí pasan a los 9.000. Entonces, imagínense en ustedes, ¿sí? 2.000, al casi 2.000 pips en esos movimientos. Entonces, así mismo hay que tener cuidado con este tipo de mercado, porque no quiere decir que si el drop es más frecuente no tenga un movimiento de 1.200 pips y eso no lo resiste ninguna cuenta. Entonces, ustedes dicen, pero bueno, es que yo voy con 0,1, ¿sí? Entonces, ustedes multipliquen.
0,1 por 1200 pips, ¿cuánto es eso en un retroceso? Eso es una cantidad enorme, son $120 que ustedes, eso quema cualquier cuenta, ¿sí? La quema. En un día la puede devolver nada, ¿sí? Entonces, tener presente esto, que es un mercado rápido, es un mercado fuerte, es un mercado que es muy volátil y es un mercado que tiene sus ventajas y desventajas. Asimismo, pues la rentabilidad de los drops, pues es buena, ¿sí? Es buena. Podemos conseguir drops más rápido y crash. Recordemos que el crash es cuando ocurre cuando el mercado colapsa y crash más frecuentes, ¿sí? Debido a que es un mercado que se mueve mucho más rápido. O entre otras, o por decirlo en otras palabras, es como ver un crash 1000, ¿sí? Pero lo que hace este señor en una semana, verlo en un día, ¿sí? Entonces es un mercado en miniatura de ese 1000, pero que cada minuto, cada hora son días para el mercado. Así de rápido se mueve. Entonces, bueno, ya considerando, digamos, los detalles, las características de este activo, entonces lo que nos interesa es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Recuerden, yo les invito a ustedes a especular. Entonces, ustedes vean todo este movimiento, vean que el mercado le cuesta, le está costando subir, pero sin embargo ahí va, empujando cada vez más el precio, cada vez más el precio, porque sabemos que las aperturas de compra están quedando cada vez más altas, altas, altas. Sí, y lo viene llevando así desde hace una semana. Entonces, la tendencia es hacia la alza, podríamos decir, ¿cierto? Sin embargo, nos puede dar retrocesos generosos. Entonces, ¿en qué zonas yo voy a discutir el precio? Siempre que el mercado escale 1000 pips, van a ser zonas de disputa y zonas muy interesantes, zonas que difícilmente el mercado sale de ahí. Entonces, yo voy a buscar aquí justamente por dónde va, que son los 10.000. Va en los 10.000 prácticamente. Entonces yo voy a analizar, ¿sí? ¿Qué le queda más fácil al mercado? Si al mercado le queda más fácil subir hasta los 10.300, hasta los 10.400 o los 10.500, o le queda hacer un retroceso, llamar un poquito más a romper la zona de los 10.000, que ya lo hizo, ¿sí? Ya tuvo dos rompimientos, volverlo a hacer y darnos un sentimiento bajista donde podamos aprovechar una zona, ¿cierto? Entonces, para este mercado lo puede hacer porque este mercado tiene mucha fuerza. 1200 pips lo puede llevar incluso aquí hasta los 12.000, ¿sí? Más arriba. Entonces lo puede hacer. O sea, no es que no tenga la fuerza para hacerlo, claro. Como asimismo lo puede bajar hasta los 8.000. Pero eh, ¿qué es lo que tenemos más probable? Entonces ya tenemos una identificación, ya sabemos que el precio está peleado entre estas dos zonas. Podríamos especular que si llega a esta zona, ¿sí? Podría encontrar un rechazo, un rechazo para seguir subiendo, un estímulo para seguir subiendo. Mira, aquí incluso acaba de caer, de bajar, ¿no? Sí, que es la zona que yo veo más caliente y más probable. O si llega a esta zona, podríamos encontrar fuerza para seguir bajando, ¿sí? Entonces, ya que nosotros nos vamos con una idea, sabemos que viene subiendo, sabemos que debemos tomárnoslo con calma, ¿sí? Que un crash todavía no es posible, ¿sí? Sin embargo, esta zona también es difícil de vencer. Pues entonces ya tenemos unas ideas, una tesis. Entonces, ahora sí ya lo podemos analizar en temporalidades pequeñas. Este es el ojo microscópico que yo les comento, ¿sí? Estas velitas, estos se llaman dojis y son de indecisión. Significa que durante ese minuto, cada vela cada velita tren para que sea verde, ¿sí? Tiene que tener al menos más del 70, más del 50, más del 60% en compra para que quede verde. Normalmente todas están arriba de un 80%, pero hay velitas como estas en donde aquí hubo por poquito, calculen ustedes, un 51% venta y un 49% compra. Entonces siempre nos vienen a hablar de indecisiones, ¿sí? Entonces ahora, ¿hacia dónde irá el precio y qué zonas yo puedo aprovechar? ¿Sí? Entonces recordemos que aquí el mercado está impulsándose hacia arriba, pero podemos encontrar zonas
de disputa. Esta era la zona que nosotros nos debatíamos, los 10.500. Entonces yo siempre les recomiendo a ustedes especulen el precio siempre buscando zonas intermedias, buscando por ejemplo los 250, más o menos por aquí. ¿Sí? Y de ahí nacen los soportes. Si ustedes se dan cuenta, mire, rechazo, 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 rechazo. ¿Sí? ¿Cierto? Y en esta zona, pues ustedes van a encontrar una zona interesante para vender. Y o si esto, en dado caso de que baje, pues una zona interesante para comprar, aunque no recomiendo que hagan compras en este mercado. Entonces, sobre esta zona podríamos encontrar una zona de disputa y esperar todo este trayecto para ver qué sucede con el mercado. ¿Sí? Y así sucesivamente, escalando zonas que sean interesantes, números redondos. No puede ser exactamente los 250, sino busquemos los 300, busquemos los 200, busquemos esas zonas, ¿sí? Y veamos cómo el mercado, ¿cierto? Cómo el mercado se ha comportado en esos precios, ¿sí? En ese sector, cuál fue la actividad, el registro histórico que tuvo el mercado en esas zonas, cómo se comportó, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vamos a mirar el chat. Bueno, todavía preguntas no tenemos. ¿Sí? Entonces aquí ustedes, yo soy fan de aprovechar estas figuritas, me gustan. Y este rectangulito que siempre le digo triangulito, pero es el rectangulito, pues me marca las zonas, ¿sí? Bueno, si mi cuenta es muy grande y aguanta retrocesos, pues mi zona será grande, pero si yo tengo una cuenta pequeña, una cuenta chiquita, una cuenta por ahí de 50, 100 dólares, pues entonces las zonas van a ser cada vez más cuidadosas. Entonces voy identificando zonitas por aquí, zonitas por aquí, zonitas por aquí. Que tengan suficiente liquidez, ¿sí? Como para que el mercado pueda darse una vuelta, ¿cierto? Entonces, a grandes rasgos, es un mercado que ya rompió los 10.000, ¿sí? Lo hizo varias veces, ¿cierto? Y lo puede seguir haciendo, puede seguir rompiendo los 10.000, pero que es un mercado que tiene fuerza compradora, puede llevarnos hasta zonas más interesantes como esta, y aquí yo puedo diseñar un muy buen proceso, de un buen proyecto de operación. Entonces, ¿que cuándo entrar? Bueno, hoy en el grupo operamos Crash Mill de la misma forma, ¿sí? Trazamos la zona que la teníamos desde hace rato. Entonces, ustedes siempre pues tracen una zona próxima, pueden entrar, esperar la confirmación o simplemente pueden adelantarse siempre y cuando esté dentro del margen. ¿Sí? Aquí fue toda una jornada laboral. Esto fue todo lo que hizo el mercado en la tarde, ¿sí? Y nos dio todas estas cosas. Entonces, lo que yo estoy viendo por especulación mía, personal, es que aquí puede haber una zona interesante donde tengamos lateralidades, donde tengamos eh, una fuerza interesante del mercado, ¿sí? El mercado, pues, es impredecible, no podemos saber con certeza cuándo va a ser crash, que es lo que nos interesa, como lo hizo aquí o como lo hizo acá, pero sí podemos acercando a zonas que sean interesantes, ¿sí? Entonces, para mí, este mercado puede tener bastantes probabilidades de retroceder por ahí, digamos, hasta los 9.700. O sea, vemos también son probabilidades de que el precio se discuta en esta zona, pero en lo que va a correr de las olas, lo veo yo alcista, lo veo yo para zonas interesantes, los 10.250, los 10.300 o los 10.200, todo ese margen me parece muy interesante de interesante para comprar, para vender, perdón. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Los puedo escuchar o los puedo leer por el chat, como ustedes prefieran. Día uno, por favor.
Sí, hola. Álvaro, buenas noches, con Verónica. Álvaro, es para hacerte pues como consulta en forma de asesoría. Cuando el mercado llega a los 10.300 más o menos, especulamos que ahí baje nuevamente y llegue hasta los 9.000. Es posible que sabiendo que en temporalidades anteriores llegó a los 1.377 aproximadamente, que suba, que se lo sobrepase. Sí, correcto. Mira que tu pregunta es muy, muy importante, muy pertinente y es porque en el día, sí, tenemos, tenemos mucho, muy, o sea, arrancó teniendo fuerza vendedora, fuerza compradora, sí. También hay que ver que en las velitas que tuvimos ayer y antier, el mercado no lo vendió todo, ¿sí? O sea, fue un mercado disputado, un mercado que hubo presencia compradora fuerte, aunque no dominante, sí fuerte, y en este momento encontramos esto, ¿sí? Encontramos esto. El mercado, si bien no es cierto, no hay que guiarnos, porque cada minuto es diferente, tenemos un mercado completamente nuevo. Pues, nosotros podemos ver que cuando el mercado presenta este tipo de patrón, en donde no se vende todo, aquí se vendió todo, ¿sí? Se vendió más del 60-70%. ¿Sí? Entonces eso generan velas fuertes, generan velas que cambian tendencias. Aquí se vendió muy buena parte de lo que se ofreció ese día, pero cuando vemos velas así, como con este sentimiento, eh, la fuerza compradora cada vez va a entrar, va a entrar, va a entrar, va a entrar y el precio se nos va. Entonces, lo que nos dice a esta hora de la noche del mercado es que hay fuerza presente, ¿sí? Inició el día, aquí estamos sobre las 23, faltan 23 horas con 24 para que el mercado se acabe, para que el día se acabe, entonces es reciente y lo que entró fue la fuerza compradora inmediata. Esto nos puede dar señal de que podemos tener eh, mayor interés de una fuerza compradora, ¿sí? Hasta de pelearse, porque los precios que se van a discutir es los 10.500, o sea, llegar hasta los 10.500. Diría yo, esto es pura especulación, que podríamos tener un mercado que supere los 10.500, ¿sí? Que supere esa zona. Le va a quedar muy difícil superar toda la zona siguiente, disputarse los otros 500 que le hacen falta. Ya lo veremos en lecturas posteriores, pero lo que va con todo es a buscar esta zona, a pelearse con toda esta zona. Sin embargo, ahí es donde nosotros debemos tener presente que esas zonas de disputa son interesantes para nosotros, porque con que nos dé un retroceso de una hora, felices, ¿sí? Con que se mueva así nos más un poquito, una mechita, estando en temporalidad diaria, nos da un muy, 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 muy buen beneficio. Entonces esta zona es la caliente, ¿sí? Es donde el precio va a pelear, ¿sí? De pronto haya retrocesos, pero sería muy incierto, ¿sí? Buscar esta zona, la zona de los, de los 9.700, ¿cierto? Si bien es cierto, aquí nos daría como la idea de que quiere bajar, ¿cierto? Las ventas cada vez se están haciendo más bajas. Eh, Esto es de modo micro. Si miramos cómo está todo el mes, vemos que tiene una trayectoria ascendente, ¿sí? Entonces aquí, pues, ¿quién le gana a quién? Pues, digamos, donde yo vea un mayor registro es mayor información, y mayor información, pues, eh, me, me fortalece la teoría, ¿cierto? Entonces, aunque aquí pareciera, ¿sí? Que esto se quiere desplomar, tenemos esta otra fuerza que viene diciéndonos desde hace un mes, que aquí hay aproximadamente un mes, un poquito más de un mes, de que esto no ha parado de subir, ¿sí? Entonces, eso era lo que les quería contar. Sí, 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 fue clara mi respuesta. Ah, bueno, me pregunta Sofía Hidalgo
Buenas noches, Sofía. ¿Cuál es el comportamiento que podemos esperar frente a los gaps? Bueno, realmente los gaps son exactamente lo mismo que cualquier, que cualquier mercado, que cualquier velita que ustedes ven. Simplemente que por la velocidad no la registra el, el mercado como tal, no tiene el registro. ¿Sí? En este tipo de mercados que son automáticos, funcionan por un algoritmo que está 24/7, pues no tiene nada que ver. Hay que tener en cuenta cuando de pronto el DERIP entra en mantenimiento, que mayormente son los sábados, entonces tener mucho cuidado con operar los sábados. Pero aquí no son como otros mercados en donde el precio cerró en determinado precio y entonces hubo un gap, un salto hacia otro y entonces como que la gráfica se rompió. No, aquí siempre tenemos como una continuidad. ¿Alguna otra pregunta? En conclusión, tomen los gaps como aquí ha habido gaps en forma trends y gap en forma de drops o spikes. Entonces es exactamente igual que una vela de estas o una velita de estas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran que se les haya quedado? ¿Alguna duda? Entonces, ¿con qué nos vamos? Que tenemos un C3 rompió cuando un activo rompe los 1000, lo va a seguir haciendo, ¿sí? O sea, no quiere decir que va a empezar a subir desde ya, no. Puede tener uno que otro impulso, pero lanzarse a operar ahí puede ser muy peligroso, ¿sí? Porque ya los vendedores están pensando en abandonar esas zonas para buscar otras zonas más arriba. Entonces, tengan mucho cuidado a esta hora, más a esta hora, este tipo de mercados, ¿sí? Entonces, tenemos un mercado que se proyecta a subir, a disputarse zonas entre los 10.200, 10.300, 10.500. Ya después de que llega a los 10.500 se tomarán otro tipo de análisis, ¿sí? Para cómo llegó, porque esa es la otra, cómo llegó ahí, si llegó muy lateralizado, si llegó con mucha venta, pues, o si llegó con compra sostenida, eso también hay que ver. Bueno, entonces, ¿no hay más preguntas? Sí, Álvaro, tengo una duda. Sí. Cuando el mercado hace esas confirmaciones como la estamos viendo en este momento, que pues está entrando como en la misma zona, en el caso del C3, que lo he visto muchas veces, que casi siempre hace como tres picos y en el tercero hace un bajo, más bajo, y Sí, ahí se empieza pues como a ir, y ya se empieza a ir a baja, pues ya hace el recorrido del swing que llaman. sí, ok, mira. Es recomendable, señor. No, dime, termina la pregunta. Entonces, es que hay veces me pasa que yo ya miro como eso, y yo no, entonces ya digamos que en la tercera va a ser el bajo más bajo, pues por decir en la tercera confirmación, y no me pasa, se me va la para arriba. Claro, mire, lo mismo que le digo, no miren gráficas. No miren gráficas porque si ustedes se ponen a ver la gráfica se van a confundir, ¿sí? Miren precio, ¿sí? Miren precio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en precio? Los drops le van a decir, bueno, de pronto hay otro y me voy aquí, no. Pero con precio estoy diciendo que es probable que como ya rompió los 10.000, esto siga bajando al instante, en el corto plazo, en lo próximo, ¿sí? Y es lo que están viendo ustedes aquí, en vivo, ¿sí? Sin embargo, cuando ustedes especulan con precio, ustedes ya desinteresan de esto, de la gráfica, y comienzan a hacer afirmaciones teóricas de especulación. Si el precio cae en los 9.700 o los 9.800, pues ustedes están invirtiendo en esa zona porque saben que va para allá o hicieron una lectura que les da esa confirmación. ¿Sí? Pero cuando estén operando así a minuto, a mirar el drop, pues miren la calidad del drop. ¿Qué digo? ¿Cuál es la calidad del drop? Que el drop tenga una fuerza importante, porque aquí podríamos advertir
que cada vez el bajo fue más bajo y entonces listo, ya hizo crash y resulta que mira, sacó a más de uno. Pero no ocurre cuando el drop tiene mucha fuerza, como esto. Esto es un drop vigoroso, fuerte, ¿sí? Ese drop es difícil de ser superado. Entonces, cuando tenemos este tipo de drop, ¿sí? Sí podemos marcar una tendencia a la baja. Sí podemos hablar entonces de un rompimiento, como por ejemplo este. Fue fuerte y de ahí le costó levantarse y se fue, ¿cierto? Entonces, siempre busquen que la calidad del drop o el spike sea representativo. Y si ustedes están buscando crash, pues no lo hagan desde el inicio. No, o sea, tienen que montarse en la ola, por ejemplo. Aquí esto es crash, esto es un crash, aquí hubo un crash, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden entrar, ¿sí? Los va a llevar, les va a dar un retroceso, pero si ustedes tienen su proyecto, no se asustan y dejan que el mercado termine de caer, ¿cierto? O por lo menos aquí, rompimientos de estos rompimientos, ustedes tienen que ponerse a pensar cuánto le tomaría al trend empatar o regresar nuevamente el precio. Entonces, si en un minuto o en un segundo esto bajó unos 200 pips, le va a quedar muy complejo subir al tren, ¿sí? Otra cosa es que estos movimientos fuertes, estos movimientos de ballenas, los ven muchos inversionistas y entonces quieren meterse ahí, entonces es como al caído caerle. El mercado tropezó y entonces todo el mundo se le va encima y se le va encima a vender y ahí es donde ustedes ven estos registros, ¿sí? Pero peligroso montarse o dar como confirmación en un drop débil, ¿sí? Un drop débil es un drop de 3, 4 pips. En este mercado sería de 20 pips, 50 pips. Esos son drop débiles. Busque drop de 100, 120, 200 pips. Y eso ya les está hablando de que el mercado rompió. Como por ejemplo aquí, ¿sí? ¿Sí? Como por ejemplo, aquí hubo uno fuerte, ¿sí? Uno fuerte, pero esperen una segunda confirmación, que no van solos, ¿sí? Porque el precio los saca, ¿sí? Entonces aquí el mercado hubo, pero si incluso si entraste aquí y tuviste un buen proyecto, pues el mercado te sacó y si estás pensando a largo plazo, agarraste el crash. Lo que les estoy diciendo finalmente es que si ustedes están buscando cazar crash y cazar boom, ¿sí? Pues tienen que tener en cuenta que eso no va a pasar en 3 4 velitas, ¿sí? Y ya el mercado se les colapsó, no, ¿sí? Deben tener fuerza en sus cuentas para aguantar retrocesos fuertes. Por ejemplo, quien entró aquí vio el crash, pero tuvo este fuerte retroceso, después esperar otro retroceso hasta que finalmente tuvo la caída que estaba esperando, ¿cierto? Bueno, entonces yo creo que ya por la hora, espero todo haya quedado claro. Gracias por su amable escucha y, y nada, nos veremos mañana en la lectura, la que haya lugar y espero esto les haya funcionado, ¿vale? Espero hayan trazado sus zonas y espero se vayan con el precio en la mente. Entonces, un abrazo para todos y todas las que están aquí y nos vemos mañana, ¿listo? Entonces, hasta luego.